¿Alguna vez te has sentido olvidado por las personas que más amas? Imagina estar solo en la noche de Navidad, mientras todo el mundo celebra en unión. Esta es la historia de Doña Rosario, una anciana que, en lugar de estar rodeada por su familia, se encuentra caminando por las frías y luminosas calles de Chihuahua, donde cada luz y cada risa en una ventana le recuerdan el abandono que siente. Pero, ¿por qué Rosario fue dejada atrás? ¿Fue un descuido o algo más profundo en su relación con sus hijos? Mientras ella se cuestiona sus propios errores y el valor que aún tiene, un encuentro inesperado con Luis, un joven que vive en las calles, cambiará por completo el rumbo de esa noche y tal vez de su vida. Pero, ¿será suficiente este giro para sanar las heridas de una Navidad solitaria? Quédate hasta el final para descubrir cómo una noche marcada por el dolor se transformó en una poderosa lección de amor, resiliencia y renacimiento. Al final, las lecciones más grandes a veces vienen de donde menos lo esperamos. ¿Qué harías tú si esta historia fuera la tuya? Antes de continuar con esta historia emocionante, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido una situación que tocara tu corazón como la de Doña Rosario? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido que inspira. Acompáñanos en esta travesía. Doña Rosario, de 75 años, estaba sentada en el sofá con la mirada fija en el reloj de pared que colgaba sobre la chimenea. Eran las 8 de la noche en Chihuahua, y aunque su pequeña casa estaba decorada con luces de colores y adornos navideños, el ambiente se sentía vacío. Años atrás, esa misma sala habría estado repleta de risas, con Jorge, su hijo mayor de 43 años, y Carla, su hija de 38 años, compitiendo por colocar la estrella en la punta del árbol. Ahora, el silencio pesaba tanto como los recuerdos de tiempos mejores. Rosario suspiró mientras observaba el teléfono. Habían pasado días desde la última vez que habló con Jorge. Carla había enviado un mensaje breve diciendo que estaba ocupada con proyectos del trabajo. Ninguno mencionó planes para la cena de Navidad. Intentó justificarlos. «Quizá tienen mucho en qué pensar», murmuró para sí misma. Pero en el fondo, la sensación de abandono no desaparecía. Se levantó del sofá y caminó hasta el mueble donde guardaba álbumes de fotos. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en imágenes que mostraban a Jorge y Carla siendo niños. «Tal vez no fui la mejor madre», pensó, recordando las veces que perdió la paciencia o las palabras que no dijo. Pero también había dado todo por ellos, su juventud, sus sueños y, a menudo, su tranquilidad. ¿Acaso esos sacrificios no valían una llamada en Navidad? La casa, aunque cálida por la calefacción, se sentía helada. Rosario tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. «Necesito salir», dijo en voz baja, como si con ello pudiera sacudirse la tristeza que la estaba ahogando. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro, recordándole lo cruda que podía ser la noche en Chihuahua durante diciembre. Las calles estaban iluminadas con luces navideñas que brillaban en tonalidades verdes, rojas y doradas. Familias caminaban juntas, riendo y cargando bolsas llenas de regalos. Rosario se encontró mirando las ventanas de las casas vecinas, donde sombras de personas felices se proyectaban mientras compartían momentos alrededor de mesas llenas de comida. La comparación con su propia soledad era inevitable. Caminó sin rumbo, perdiéndose entre las calles del centro. Cada paso que daba estaba acompañado por pensamientos que no podía ignorar. Quizá debí visitar a Jorge más seguido o insistir con Carla para que viniera. ¿Acaso esperaban que yo tomara la iniciativa? Pero ¿no eran ellos quienes debían recordar a su madre? Después de unos minutos, Rosario se detuvo frente a una pequeña plaza.
Había un grupo de niños jugando cerca de un árbol decorado, mientras sus padres observaban desde bancos cubiertos con mantas. Por un momento, Rosario sintió una punzada de envidia. Recordó cómo solía traer a Jorge y Carla a esa misma plaza, cómo se emocionaban al ver las luces y jugar en la nieve artificial que se esparcía en el parque durante la temporada navideña. Mientras observaba, el eco de un violín llegó hasta sus oídos. Un hombre joven, de cabello desordenado y ropa gastada, tocaba una melodía triste en una esquina de la plaza. Rosario se acercó lentamente, atraída tanto por la música como por el aire melancólico del violinista. Cuando lo miró, notó que sus ojos estaban fijos en el suelo, como si tocara solo para sí mismo. «Es una melodía hermosa», dijo Rosario, rompiendo el silencio. El joven levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Su rostro estaba marcado por la dureza de alguien que había vivido más de lo que su edad sugería. «Gracias», respondió con un tono de voz bajo pero cálido. Rosario buscó en su bolso, sacó unas monedas y las colocó en el estuche del violín. El joven la observó con curiosidad. «No veo a muchas personas solas en una noche como esta», comentó, su mirada fija en ella. Rosario titubeó. Debía confesarle a un extraño la verdad. Decidió ser honesta. «Mis hijos no están conmigo esta Navidad. Pensé que necesitaba aire fresco». El violinista asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Rosario había dicho. Tras una breve pausa, él habló. «En el albergue comunitario están organizando una cena. No es mucho, pero hay comida caliente y algunas caras amigables. Si quiere acompañarme, podría ser mejor que estar sola». Rosario dudó. La idea de pasar la noche con desconocidos era extraña, pero el brillo sincero en los ojos del joven la convenció. Después de todo, ¿qué podía perder? «Está bien, iré contigo». El violinista guardó su instrumento y extendió una mano. «Me llamo Luis, tengo 27 años». «Rosario», respondió ella, aceptando su mano. Mientras caminaban hacia el albergue, Rosario no podía evitar pensar en el destino que la había llevado a cruzar caminos con Luis. Las luces de la ciudad continuaban brillando a su alrededor, pero por primera vez en la noche, Rosario sintió un leve calor en el pecho, como si esa inesperada conexión humana pudiera ser el inicio de algo diferente. Pero, justo cuando llegaron a la puerta del albergue, Rosario sintió que algo la observaba desde lejos. Miró hacia atrás, pero solo vio la calle vacía. Descartando la sensación como paranoia, dio un paso hacia adentro, sin saber que esa decisión cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Las calles de Chihuahua resplandecían con luces festivas en cada esquina. Árboles cubiertos de luces parpadeantes, escaparates decorados con esferas y cintas rojas, y un ambiente que parecía contagiar de alegría a cada transeúnte. Pero para Rosario, ese brillo solo servía para acentuar su propia oscuridad. Caminaba lentamente, observando las ventanas iluminadas de las casas, donde las sombras de familias reunidas se proyectaban mientras compartían risas y charlas. Cada sonido de alegría que escapaba por las rendijas de las puertas era un recordatorio cruel del amor familiar que sentía haber perdido. El aire helado de diciembre cortaba su piel, pero Rosario apenas lo notaba. En su mente, los pensamientos corrían desordenados, reviviendo escenas de su vida. Las navidades pasadas desfilaban frente a ella como una película. Recordó cuando Jorge, con apenas 8 años, insistió en montar un tren eléctrico que había encontrado entre los regalos, y cómo Carla, que entonces tenía solo 3, corría alrededor del árbol, riendo y llamando la atención de todos. Ahora, ambos eran adultos, Jorge y Carla, pero Rosario sentía que la distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. «¿Qué hice mal?», se preguntó mientras pasaba junto a un grupo de niños que jugaban con nieve artificial en una plaza.
Fui demasiado estricta con ellos, les exigí más de lo que podía darles. La pregunta se repetía una y otra vez, como una letanía. Rosario sabía que había cometido errores. Nadie es perfecto. Había momentos en los que su temperamento se imponía o en los que su cansancio como madre soltera le impedía tener la paciencia que los niños necesitaban. Sin embargo, todo lo que hizo, lo hizo por ellos. Sacrificó su juventud, su tiempo y, muchas veces, sus propios sueños para asegurarse de que tuvieran una vida mejor. Miró hacia una tienda de juguetes. Un oso de peluche gigante ocupaba el lugar principal en el escaparate. Rosario recordó una noche de Navidad en la que Jorge había pedido exactamente un oso como ese. Ella no podía permitírselo, pero había trabajado horas extra limpiando casas para poder comprarlo. La sonrisa de Jorge al abrir el regalo fue suficiente recompensa. ¿Cómo pasamos de esos momentos a esto?, murmuró mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Se sintió invisible en un mundo que parecía seguir celebrando sin notar su dolor. Continuó su camino, dejando que sus pasos la llevaran sin rumbo. Sus pies la condujeron al parque central, donde un enorme árbol de Navidad iluminado atraía a decenas de personas. Algunos se tomaban fotos, otros bebían chocolate caliente que vendían en puestos improvisados. Rosario se detuvo a observar, pero no pudo evitar sentir que estaba viendo un mundo al que ya no pertenecía. Un hombre mayor, posiblemente de su edad, se le acercó para ofrecerle un vaso de chocolate caliente. Rosario negó con la cabeza educadamente y siguió caminando. Aunque el aroma del chocolate era tentador, sentía que incluso ese pequeño gesto no podía llenar el vacío que llevaba dentro. Se preguntaba si Jorge y Carla estarían haciendo algo parecido esa noche. Quizás Jorge estaba con su esposa, de unos 40 años, y sus dos hijos pequeños, de 10 y 8 años, disfrutando de una cena en familia. Tal vez Carla estaba en alguna elegante fiesta de oficina, rodeada de colegas y amigos. Lo que Rosario no podía entender era por qué ninguno de ellos se había detenido a pensar en ella. Se detuvo en una banca cerca de una fuente que brillaba bajo luces doradas. Cerró los ojos e intentó recordar la última conversación significativa que tuvo con sus hijos. Con Jorge había sido hace más de un mes, cuando él mencionó casualmente que estaban remodelando su casa. Rosario había ofrecido ayudar con algo, pero Jorge, en un tono que ella interpretó como distante, le dijo que no era necesario. Con Carla, la última conversación fue aún más breve. Un mensaje de texto con una foto de su último proyecto de trabajo. Rosario respondió con entusiasmo, pero Carla no continuó la conversación. ¿Será que me ven como una carga?, se preguntó mientras un viento helado agitaba las ramas desnudas de los árboles. Recordó cómo, en el pasado, solía ser el centro de sus vidas. Era ella quien organizaba las cenas, quien los animaba en los momentos difíciles, quien siempre estaba ahí para ellos. Pero ahora sentía que su presencia se había vuelto casi irrelevante. Mientras Rosario seguía sumida en sus pensamientos, un grupo de jóvenes pasó cerca de ella, riendo y cantando villancicos. Por un momento, Rosario sonrió. Recordó las veces en que Jorge y Carla hicieron lo mismo siendo adolescentes. Pero esa sonrisa desapareció rápidamente, reemplazada por una mueca de tristeza. Se levantó de la banca y decidió caminar hacia una pequeña iglesia que estaba a unas cuadras de distancia. No era una mujer profundamente religiosa, pero siempre encontraba algo de consuelo al estar en ese lugar. Al entrar, el calor de las velas encendidas y el olor a incienso la envolvieron como un abrazo. Rosario se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. «Dios mío, no sé qué hice para merecer esta soledad», susurró mientras las lágrimas caían por sus mejillas. «Solo quiero que mis hijos me recuerden, que me necesiten como antes».
Permaneció allí por varios minutos, dejando que el silencio de la iglesia calmara un poco su angustia. Cuando finalmente se levantó, decidió que era hora de regresar a casa. No podía quedarse afuera toda la noche. El camino de regreso fue aún más difícil. Las calles estaban más vacías y las risas y luces que antes la rodeaban parecían haber disminuido. Cuando llegó a su casa, se quitó el abrigo y encendió la televisión, más por llenar el silencio que por interés real. En la pantalla, una película navideña mostraba a una familia reconciliándose después de años de resentimientos. Rosario apagó la televisión, incapaz de soportar el contraste con su propia realidad. Se sirvió un poco de té y se sentó junto a la ventana, observando cómo la nieve comenzaba a caer suavemente. En ese momento, su teléfono vibró. Rosario lo tomó con esperanza, pero era solo una notificación de publicidad. Suspiró y lo dejó sobre la mesa. Esa noche, Rosario no podía dormir. Sus pensamientos seguían girando en torno a Jorge y Carla. ¿Habrían notado su ausencia? Se preguntarían dónde estaba, pero en el fondo sabía que probablemente no lo habían hecho. Mientras el reloj marcaba las 12, Rosario cerró los ojos y se prometió a sí misma que algo debía cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que encontrar la manera de recuperar lo que había perdido, la conexión con sus hijos y el sentido de pertenencia que tanto extrañaba. En ese momento recordó la invitación de Luis, el joven violinista. Tal vez mañana sería diferente. Tal vez esa cena en el albergue podría darle algo que ni las luces ni las risas de la ciudad pudieron ofrecerle esa noche: un poco de esperanza. Luis se frotaba las manos en un rincón de la plaza, tratando de resguardarse del frío mientras sostenía su violín con cuidado. La noche había sido dura. Apenas había reunido unas monedas con sus interpretaciones, pero no podía permitirse irse sin más. La plaza aún estaba llena de luces y personas que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Fue entonces cuando la notó. Una anciana, sola, con un abrigo modesto y la mirada perdida. Luis se fijó en que sus ojos estaban húmedos, como si hubiese estado llorando, pero mantenía la cabeza erguida, proyectando una dignidad que él no entendía del todo. Intrigado, Luis observó desde su esquina, dudando si debía acercarse. Había aprendido a desconfiar de la gente. La vida en las calles le había enseñado que no todos tienen buenas intenciones. Sin embargo, algo en la expresión de la mujer lo desarmó. No parecía peligrosa ni prepotente, sino alguien que, como él, cargaba con un dolor invisible para los demás. Tomando aire, Luis decidió caminar hacia ella. No estaba seguro de qué decir, pero algo en su interior le pedía que no la dejara sola. «Buenas noches, señora», dijo con voz suave, evitando que su tono pareciera invasivo. Rosario levantó la vista, sorprendida. No esperaba que alguien la interrumpiera en medio de sus pensamientos. Al principio, dudó. ¿Quién era este joven con un violín en la mano y un rostro marcado por el cansancio? Pero al cruzar miradas, Rosario percibió algo familiar, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que le recordó a los días difíciles de su juventud. «Buenas noches», respondió con cautela, acomodando su bolso en el regazo. Luis notó la tensión en su postura y se apresuró a explicar. «No quiero molestarla. Solo la vi sola y pensé que tal vez necesitaría algo, o alguien con quien hablar». Rosario parpadeó, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Desde que salió de casa, nadie había mostrado el más mínimo interés por ella. La desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. «Gracias, joven. Estoy bien. Solo necesitaba un poco de aire fresco». Luis asintió, pero no se movió. Había algo en esa respuesta que no le convencía. Se armó de valor y se sentó en el banco, a una distancia respetuosa. «¿Sabe?», dijo mientras miraba sus propias manos.
A veces, estar afuera ayuda, pero otras veces, lo único que queremos es que alguien nos escuche. Rosario lo observó con atención. Había algo en él, una especie de honestidad cruda, que la invitaba a confiar. Tal vez tenga razón, respondió después de un momento. Esta noche, el silencio en mi casa era demasiado pesado. Luis esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez, sentía que alguien entendía esa sensación. Decidió abrirse un poco más. Yo también sé lo que es eso. Aunque en mi caso, el silencio viene de no tener un lugar al que llamar hogar. Rosario sintió un nudo en el pecho. Había algo en la manera en que lo decía que no pedía lástima, solo compartía una verdad. Se sintió impulsada a saber más. ¿Cómo llegaste a este punto, hijo?, preguntó con suavidad, temiendo cruzar una línea que él no quisiera traspasar. Luis bajó la mirada y se tomó un momento antes de responder. Perdí a mis padres cuando era adolescente. Después de eso, un pariente me acogió, pero no terminó bien. Digamos que aprendí que no siempre podemos confiar en la familia. Desde entonces he estado por mi cuenta. Rosario no pudo evitar sentirse conmovida. Pensó en Jorge y Carla, en cómo, a pesar de todo, ella había hecho todo lo posible para mantenerlos juntos. No podía imaginar lo que sería perder ese vínculo tan temprano. Luis, sintiendo el peso de su propia confesión, decidió cambiar el tema antes de que la conversación se volviera demasiado sombría. De todos modos, esta noche no estoy completamente solo. Estoy de camino al albergue comunitario. Van a organizar una pequeña cena para los que no tienen con quién pasar la Navidad. No es gran cosa, pero al menos hay comida caliente y caras conocidas. Rosario lo escuchó con atención. La idea del albergue era tentadora, pero también intimidante. No podía imaginarse en medio de desconocidos en una noche como esa. No lo sé, joven. Tal vez debería regresar a casa. Luis percibió la vacilación en su voz y decidió insistir. No tiene que quedarse si no quiere, pero a veces estar rodeado de otras personas, aunque sean extrañas, ayuda más de lo que uno cree. Además, me gustaría presentarle a algunos amigos. Estoy seguro de que le caerán bien. Rosario lo miró fijamente, tratando de evaluar sus intenciones. No parecía alguien que buscara aprovecharse de ella. De hecho, su tono era genuino, casi esperanzador. Está bien, respondió finalmente. Pero si no me siento cómoda, me iré. Luis sonrió ampliamente, como si hubiese logrado algo importante. Por supuesto, lo único que quiero es que sepa que no está sola. Se levantaron del banco y comenzaron a caminar juntos hacia el albergue. El trayecto fue breve, pero suficiente para que Rosario notara detalles de Luis que la conmovieron. La forma en que protegía su violín, como si fuera su posesión más preciada, y la manera en que saludaba con cortesía a las pocas personas que pasaban a su lado. A pesar de su situación, parecía conservar una dignidad y una bondad que no se veían todos los días. Cuando llegaron al albergue, Rosario se detuvo frente a la puerta. Desde afuera podía escuchar risas y el murmullo de varias conversaciones. También percibía el olor de comida que la hacía recordar las cenas que solía preparar para su familia. ¿Está lista?, preguntó Luis con amabilidad. Rosario asintió, aunque una pequeña voz en su interior le decía que todavía podía dar media vuelta. Sin embargo, había algo en ese lugar, en esa noche, que parecía empujarla hacia adelante. Al entrar, fue recibida por un grupo de personas de diferentes edades, desde jóvenes en sus 20s hasta ancianos mayores que ella. El ambiente, aunque modesto, era cálido. Una mujer con un delantal manchado de harina se acercó a ellos con una sonrisa. «Luis, llegaste justo a tiempo. La cena está casi lista». Luis presentó a Rosario con un gesto amable. «Ella es Rosario. Me encontré con ella en la plaza y pensé que podría disfrutar de nuestra compañía esta noche». La mujer, sin hacer preguntas, extendió su mano a Rosario.
Bienvenida. Aquí siempre hay un lugar para todos. Por primera vez en toda la noche, Rosario sintió un calor diferente, uno que venía del corazón. Miró a Luis, agradecida, y supo que había tomado la decisión correcta. Quizás, después de todo, esa Navidad no sería tan solitaria como había imaginado. La casa de Jorge estaba llena de ruido. Sus hijos corrían alrededor del árbol de Navidad, emocionados por abrir los regalos que ya brillaban bajo las luces parpadeantes. La esposa de Jorge daba los últimos toques a un pastel que horneaba, mientras él luchaba con una serie de luces que se negaban a encenderse correctamente. A pesar del caos, el ambiente era festivo. Sin embargo, algo en el fondo de su mente lo inquietaba, una pequeña punzada de culpa que intentaba ignorar. Mientras tanto, Carla se encontraba en su departamento ajustando los detalles para la cena con algunos amigos de trabajo. Las velas estaban encendidas, los platos de porcelana alineados perfectamente en la mesa y el aroma de un guiso llenaba la estancia. Carla se sintió satisfecha con su trabajo, pero cuando miró el reloj, algo le recordó a su madre. Una llamada breve de cortesía no parecía suficiente para una noche como esa. Con un suspiro, tomó su teléfono y marcó el número de Jorge. «Hola, Jorge», dijo ella mientras sostenía el celular entre el hombro y la oreja, ajustando un centro de mesa con las manos. «Carla, justo a tiempo», respondió Jorge con un tono medio distraído. «¿Qué tal, hermana?» «Todo bien, solo quería saber si mamá ya está contigo». La pregunta de Carla era casual, casi como si esperara confirmar algo evidente. Jorge dejó de luchar con las luces y frunció el ceño. «¿Mamá?» «No, pensé que iba a estar contigo esta noche». Carla dejó caer un adorno que sostenía. Su corazón se aceleró. «¿Qué? Jorge, ¿no la invitaste?» «Yo asumí que tú lo hiciste», replicó Jorge, ahora preocupado. Había dado por sentado que Carla, siempre tan organizada, se encargaría de invitar a Rosario, como había sucedido en años anteriores. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Ambos recordaron simultáneamente las veces que Rosario había sido la anfitriona de las Navidades, asegurándose de que todo fuera perfecto. Jorge pensó en cómo ella llegaba temprano para ayudar a colgar las luces y preparar los tamales. Carla recordó los mensajes de voz de su madre, preguntándole cuándo podían pasar tiempo juntas. Habían pasado meses desde que Carla le devolvió una llamada que Rosario había hecho para invitarla a un café. «Dios mío, Jorge», dijo Carla con la voz temblorosa, «¿y si está sola? ¿Y si está enojada con nosotros?» Jorge sintió un nudo en el estómago, pero trató de tranquilizarla. «Voy a llamarla ahora mismo. Tal vez esté bien, solo esperando que uno de nosotros pase por ella». Ambos colgaron al mismo tiempo y marcaron el número de Rosario. Primero lo intentó Jorge, pero después de varios tonos, la llamada se fue al buzón. Carla también lo intentó, con el mismo resultado. Su inquietud creció exponencialmente. «No contesta». La voz de Jorge sonaba grave cuando llamó de nuevo a Carla. «Tampoco conmigo», dijo ella, ahora sentada en el borde de su sillón, mirando fijamente su teléfono, como si esperara que Rosario la llamara de vuelta en cualquier momento. Jorge pasó una mano por su cabello, frustrado. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a su esposa, quien lo observaba desde la cocina, preocupada por la conversación. «Tenemos que salir a buscarla, Carla. Algo no está bien». «Estoy de acuerdo. ¿Te paso por tu casa o prefieres que nos encontremos en algún lugar?», preguntó Carla, mientras comenzaba a recoger su bolso y las llaves de su auto. «Te recojo yo. Deja todo listo para que no tengas que preocuparte si tardamos», respondió Jorge. En pocos minutos, ambos estaban juntos en el auto de Jorge, navegando por las calles de Chihuahua. Las luces navideñas que decoraban la ciudad parecían burlarse de ellos, recordándoles que esa noche debía ser de amor y unión, no de angustia y culpa.
Carla miraba por la ventana, repasando mentalmente las últimas semanas, tratando de recordar si Rosario había mencionado algo que pudiera darles una pista sobre dónde podría estar. ¿Tú recuerdas algo, Jorge?, preguntó finalmente. No. Bueno, ahora que lo pienso, hace unas semanas me dijo que se sentía olvidada. Jorge golpeó el volante suavemente, frustrado consigo mismo. Pero no le di importancia. Pensé que era solo una de esas cosas que dicen los papás para llamar nuestra atención. Carla sintió un peso caer sobre sus hombros. No podía evitar pensar en todas las veces que ignoró las llamadas de Rosario, usando el trabajo como excusa. Somos unos idiotas, Jorge. ¿Cómo dejamos que esto pasara?, dijo con voz quebrada. Jorge no respondió de inmediato. Sabía que Carla tenía razón, pero recriminarse en ese momento no ayudaría a encontrar a su madre. Vamos a buscar en la plaza donde solía llevarnos de niños. ¿Recuerdas que decía que siempre le gustaba caminar por ahí?, sugirió finalmente. Carla asintió, recordando cómo Rosario los llevaba a jugar cerca de las fuentes y los puestos de comida durante los inviernos. Tal vez habría buscado refugio en un lugar que le trajera buenos recuerdos. Cuando llegaron, la plaza estaba llena de gente disfrutando de la noche. Las risas y el bullicio contrastaban con la preocupación en los rostros de Jorge y Carla. Caminaron rápidamente, preguntando hacia algunos vendedores si habían visto a una mujer mayor con abrigo oscuro y cabello canoso. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años que vendía globos, les dijo que creía haber visto a alguien así, pero no estaba seguro. Señaló hacia una calle que conectaba la plaza con el centro de la ciudad. Gracias, dijo Jorge antes de apresurarse en esa dirección, con Carla pisándole los talones. La calle estaba desierta, iluminada solo por las luces de las farolas. Carla comenzó a imaginar lo peor: su madre perdida, asustada, tal vez incluso enferma. Jorge intentaba mantenerse positivo, pero su mente también jugaba con escenarios que prefería no verbalizar. De repente, Carla se detuvo en seco. «Espera», dijo, agarrando el brazo de Jorge. «¿Y si fue a la iglesia? Siempre decía que encontraba consuelo allí cuando se sentía sola». Jorge asintió, agradecido por la sugerencia, y giraron hacia la dirección de la pequeña iglesia que Rosario solía visitar. Al llegar, se encontraron con la puerta cerrada. Había velas encendidas en el altar visible a través de las ventanas, pero no había señales de Rosario. Carla sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Jorge puso una mano en su hombro, tratando de consolarla. «No vamos a rendirnos, vamos a encontrarla». Ambos regresaron al auto y decidieron ampliar su búsqueda. Mientras recorrían las calles, pasaron frente a un albergue comunitario, donde un grupo de personas entraba riendo y cargando platos con comida. Jorge miró hacia adentro brevemente, pero no reconoció a nadie. Carla lo detuvo con un gesto. «¿Y si preguntamos aquí? Tal vez alguien la haya visto». Jorge dudó por un momento, pero finalmente accedió. El tiempo parecía estar en su contra, y cualquier pista, por pequeña que fuera, podía ser crucial. Sin saberlo, estaban más cerca de Rosario de lo que imaginaban. El albergue comunitario estaba lejos de ser un lugar lujoso. Las paredes mostraban el desgaste de los años. Las mesas estaban desiguales y las sillas parecían haber sido rescatadas de diferentes lugares. Sin embargo, había algo en el ambiente que lo hacía cálido. El sonido de risas tímidas, el murmullo de conversaciones y el olor a comida casera que llenaba el aire. Para Rosario, ese pequeño espacio ofrecía algo que no había encontrado en toda la noche: humanidad. Al entrar, Luis la guió hacia una de las mesas. Un grupo de personas la miró con curiosidad, pero sin el juicio que Rosario temía. Había jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos con una historia que contar. Una mujer de unos 30 años, con un bebé dormido en los brazos, le dedicó una sonrisa amable. «Siéntese aquí, señora». La voz de la mujer era suave.
pero su rostro mostraba signos de cansancio, como si la vida le hubiese quitado más de lo que le había dado. Rosario aceptó el lugar y observó a su alrededor. Luis, con una energía que parecía inagotable, iba de un lado a otro, ayudando a servir los platos y organizando las mesas con los pocos recursos disponibles. Parecía conocer a todos y se detenía cada tanto para intercambiar palabras con los demás. Rosario lo veía con admiración. Era difícil creer que un joven como él, que había enfrentado tantas dificultades, aún encontrara tiempo y ánimo para pensar en los demás. «Es un buen chico, ¿verdad?». La voz del hombre mayor que estaba sentado frente a Rosario interrumpió sus pensamientos. Rosario lo miró. Era un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y un rostro que, aunque cansado, mantenía una expresión serena. «Sí, lo es», respondió Rosario. «Me lo encontré en la plaza, y fue quien me trajo aquí. Parece conocerlos a todos». El hombre asintió, dejando su taza de café en la mesa. «Luis tiene un corazón grande. Ha pasado por cosas que muchos no podrían soportar, pero nunca lo escuchará quejarse. Este lugar es mejor gracias a él». Rosario quiso preguntar más sobre Luis, pero el hombre cambió de tema. «Soy Gerardo, por cierto. Llevo aquí un par de semanas. Mis hijos me dejaron en un hospital hace un tiempo. Nunca regresaron por mí». La confesión de Gerardo fue directa, sin adornos. Rosario sintió una punzada en el pecho, recordando cómo sus propios hijos parecían haberla olvidado esa noche. Pero antes de que pudiera responder, Gerardo continuó. «No los culpo. La vida es difícil para todos. Pero aquí encontré algo que no sabía que necesitaba: compañía. Las personas aquí, aunque no somos familia, cuidamos unos de otros». Rosario asintió lentamente. Había algo en las palabras de Gerardo que le resonaba. En ese lugar modesto, rodeada de personas que habían perdido tanto, comenzaba a entender que el dolor no era algo que debía cargar sola. «¿Y usted?», preguntó Gerardo, con una mirada curiosa pero sin presión. «¿Qué la trae aquí esta noche?». Rosario dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sus sentimientos con extraños, pero había algo en la sinceridad de Gerardo que la alentaba. «Mis hijos... Bueno, pensé que estaríamos juntos esta noche, pero parece que ambos asumieron que el otro me había invitado». Soltó una pequeña risa amarga. «Es gracioso, ¿no? Pasé toda mi vida tratando de mantenerlos cerca, y ahora apenas recuerdan que existo». Gerardo negó con la cabeza, pero no dijo nada. A veces, el silencio era más reconfortante que las palabras. Al poco tiempo, Luis se acercó con un plato de comida caliente para Rosario. «Aquí tiene. Espero que le guste», dijo, colocando el plato frente a ella con una sonrisa. «Gracias, hijo. Has hecho mucho por mí esta noche», respondió Rosario, tocando su mano brevemente en un gesto de agradecimiento. Luis se encogió de hombros, como si lo que hacía no tuviera importancia. «A veces, lo único que necesitamos es alguien que nos diga que todo va a estar bien. Y señora, le prometo que todo va a estar bien». Las palabras de Luis, aunque simples, tuvieron un impacto profundo en Rosario. Era como si el joven hubiera entendido su dolor sin necesidad de que ella lo explicara. Conforme la noche avanzaba, Rosario comenzó a escuchar las historias de los demás. La mujer con el bebé, que se presentó como Marcela, había perdido su hogar después de que su pareja la abandonara. Ahora vivía en un refugio, intentando encontrar trabajo mientras cuidaba a su hijo. «A veces pienso que no voy a poder salir adelante», confesó Marcela, mirando a su hijo dormido. «Pero cuando lo miro a él, sé que tengo que intentarlo». Rosario sintió una mezcla de tristeza y admiración por Marcela. Era joven, enfrentaba desafíos enormes, pero aún mantenía la esperanza. Más tarde, un estudiante llamado Diego compartió su historia. Había tenido que abandonar sus estudios cuando su madre enfermó y no pudo seguir trabajando. Ahora vivía en el albergue mientras buscaba una manera de ahorrar para regresar a la escuela. «No es fácil,
pero aquí he encontrado personas que me apoyan. Eso hace que todo valga la pena, dijo Diego con una sonrisa tímida. A medida que Rosario escuchaba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Su propia tristeza, aunque seguía presente, comenzó a parecer menos abrumadora. Cada persona en ese albergue tenía una historia de pérdida, pero también de resiliencia. No se estaban rindiendo, y eso la inspiraba. Al final de la cena, Luis se levantó y tocó su violín, llenando el albergue con una melodía que era tanto alegre como melancólica. Rosario cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Por primera vez en la noche, sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando la música terminó, Luis se acercó a Rosario. ¿Se siente mejor?, preguntó con una sonrisa. Rosario asintió. Mucho mejor. Gracias, Luis. Esta noche me has dado más de lo que puedo expresar. Luis negó con la cabeza, como si no quisiera recibir crédito. Es usted quien nos ha dado algo. Solo con escuchar y estar aquí nos recuerda que todos tenemos algo que ofrecer, incluso cuando pensamos que no. Rosario se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Tal vez, pensó, su dolor no era único. Tal vez, al compartirlo con otros, podía transformarse en algo más, en una conexión, en una forma de sanar. Cuando la noche llegó a su fin, Rosario se despidió de las personas que había conocido. Al salir del albergue, sintió algo diferente. La soledad seguía ahí, pero ya no era una carga que llevaba sola. Ahora, sabía que había personas que entendían, que luchaban como ella, y que en esa lucha había un tipo de esperanza que no había esperado encontrar. Las luces de Navidad que adornaban Chihuahua parecían brillar con menos intensidad para Jorge y Carla mientras recorrían frenéticamente las calles en busca de su madre. El silencio en el auto solo era interrumpido por la respiración agitada de ambos y el sonido del motor. Jorge miraba por la ventana, buscando algún rostro que se pareciera al de Rosario, mientras Carla, al volante, apretaba con fuerza el volante, como si con eso pudiera controlar el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Debimos haberle llamado más seguido, murmuró Carla, rompiendo finalmente el silencio. Jorge asintió, pero no respondió de inmediato. Las palabras de su hermana le pesaban tanto como sus propios pensamientos. Recordaba claramente la última vez que vio a Rosario, semanas atrás, cuando ella mencionó casualmente que se sentía olvidada. Jorge había soltado una risa nerviosa, pensando que era una exageración de su madre. Ahora, esas palabras lo perseguían como una sombra. «Tienes razón», dijo finalmente. «Yo también debí estar más pendiente, pero no sirve de nada lamentarnos ahora. Necesitamos encontrarla». Carla suspiró, sin apartar la vista de la carretera. Había evitado muchas veces visitar a su madre, siempre usando el trabajo como excusa. Se decía a sí misma que era por una buena razón, que su carrera era importante, pero en ese momento ninguna justificación parecía suficiente. Llegaron a una pequeña plaza, donde un grupo de vendedores ambulantes atendía a los pocos clientes que aún recorrían las calles a esa hora. Carla estacionó el auto rápidamente y ambos salieron, dirigiéndose al primer puesto que vieron. «Disculpe», dijo Jorge a un hombre que vendía globos. «¿Ha visto a una mujer mayor, con cabello canoso y un abrigo oscuro? Es mi madre, y estamos tratando de encontrarla». El hombre frunció el ceño, pensando por un momento. «Tal vez vi a alguien así hace un rato. Estaba caminando hacia el mercado, pero no estoy seguro». Jorge y Carla se miraron. Era una pista débil, pero era lo único que tenían. «Gracias», dijo Carla apresuradamente, y ambos se dirigieron hacia el mercado. El lugar estaba casi vacío. Las tiendas cerradas y los pasillos oscuros les daban un aire sombrío. Cada sombra parecía esconder algo, y el eco de sus pasos hacía que el corazón de Carla latiera más rápido. Llamaron a Rosario por su nombre varias veces, pero solo obtuvieron silencio como respuesta. «¿Y si se perdió?»,
preguntó Carla, deteniéndose un momento para mirar a su alrededor con desesperación. Jorge, ¿y si no sabe cómo regresar a casa? No digas eso, respondió Jorge, aunque no pudo evitar que su voz temblara ligeramente. No podemos pensar en lo peor. Tal vez solo decidió caminar por otro lado. Ella es fuerte, Carla, pero en el fondo, Jorge no estaba tan seguro. La idea de Rosario sola, en medio del frío, lo llenaba de culpa. Recordó las veces en que ella lo había cuidado cuando era niño, como siempre se aseguraba de que él estuviera bien, incluso cuando no tenía fuerzas para cuidarse a sí misma. Ahora, él no había sido capaz de hacer lo mismo por ella. ¿Recuerdas cuando mamá nos llevaba a esta zona para comprar dulces?, dijo de repente Carla, su voz teñida de melancolía. Siempre nos dejaba elegir lo que quisiéramos, aunque sabía que no podía gastar mucho. Jorge asintió. Ese mercado solía ser un lugar lleno de vida en su infancia, con Rosario guiándolos de la mano mientras les enseñaba a apreciar las pequeñas cosas. Ahora parecía un reflejo vacío de esos recuerdos, y Jorge no podía evitar sentirse responsable por cómo habían cambiado las cosas. De repente, un ruido en uno de los pasillos llamó su atención. Carla se giró hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando en el espacio vacío. Ambos corrieron hacia el origen del ruido, pero solo encontraron a un gato escarbando en unas bolsas de basura. Jorge suspiró, pasando una mano por su rostro. «Esto es inútil», dijo, frustrado. «No sabemos dónde buscar». Carla lo miró, notando el cansancio en sus ojos. Ella también se sentía agotada, pero no podían rendirse. «Vamos a intentar en la iglesia otra vez», sugirió. «Tal vez alguien la vio allí». Jorge asintió, y ambos regresaron al auto. Mientras conducían, el reloj en el tablero marcaba las 11 de la noche. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Rosario aumentaba su ansiedad. Carla miraba fijamente la carretera, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en las veces que su madre le había pedido que pasaran tiempo juntas y cómo ella siempre encontraba una excusa para posponerlo. «¿Crees que mamá piensa que no nos importa?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro. Jorge tardó un momento en responder. Era una pregunta difícil, pero sabía que no podía mentirle. Tal vez sí lo piense, y no la culpo. Hemos sido unos idiotas, Carla. Las palabras de Jorge fueron un golpe para Carla, pero sabía que tenía razón. Durante demasiado tiempo, ambos habían priorizado sus propias vidas sobre la relación con su madre, pensando que siempre habría tiempo para arreglar las cosas. Pero ahora, ese tiempo parecía escaparse entre sus dedos. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron a un grupo de personas saliendo. Jorge se acercó rápidamente a una mujer mayor que llevaba una vela en las manos. «Disculpe, ¿ha visto a una mujer mayor, cabello canoso, con un abrigo oscuro? Es nuestra madre, y no hemos podido encontrarla». La mujer negó con la cabeza, con una expresión de preocupación en el rostro. «Lo siento, hijo, no he visto a nadie así, pero rezaré porque la encuentren». Jorge agradeció, aunque sus palabras parecían vacías en ese momento. Miró a Carla, que estaba al borde de las lágrimas. «No vamos a encontrarla esta noche, ¿verdad?», dijo Carla, su voz quebrándose. Jorge la abrazó, tratando de consolarla. «No podemos pensar así. Mamá es fuerte y tiene que estar en algún lugar. No nos rendiremos». Mientras se alejaban de la iglesia, Carla revisó su teléfono, esperando encontrar una llamada perdida de Rosario, pero no había nada. La desesperación comenzaba a sentarse en ambos, pero entonces Jorge tuvo una idea. «El albergue comunitario», dijo de repente. «¿Recuerdas que mamá mencionaba que siempre pasaba frente a él cuando iba al mercado?». Carla frunció el ceño, tratando de recordar.
Sí, decía que admiraba cómo ayudaban a la gente. ¿Crees que pudo haber ido allí? Es posible. No tenemos nada que perder, respondió Jorge, encendiendo el auto y dirigiéndose hacia el albergue. El trayecto fue breve, pero la tensión era palpable. Jorge y Carla apenas hablaban, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, vieron que aún había luces encendidas en el interior. Jorge estacionó rápidamente y ambos salieron del auto, sus corazones latiendo con fuerza. Al entrar, vieron a varias personas reunidas, hablando y riendo. Sus ojos buscaron desesperadamente entre los rostros hasta que Jorge finalmente la vio. Rosario estaba sentada en una mesa, rodeada de personas, con una sonrisa tranquila en el rostro. ¡Mamá!, gritó Jorge, su voz llena de alivio y emoción. Rosario levantó la vista, sorprendida al ver a sus hijos. Carla corrió hacia ella, las lágrimas fluyendo libremente. «Mamá, lo siento tanto. Pensamos que estabas...» La voz de Carla se quebró antes de que pudiera terminar la frase. Rosario los miró, su expresión una mezcla de sorpresa y alivio. Pero en sus ojos también había algo más, una calma que ellos no esperaban encontrar. Jorge y Carla se dirigían de regreso al auto después de salir del albergue, donde sus esperanzas de encontrar a Rosario se habían desmoronado una vez más. El ambiente entre ellos era tenso, cargado de silencio, pero con palabras que se acumulaban peligrosamente, esperando explotar. Carla caminaba unos pasos por delante de Jorge, mientras él miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. «¿Y ahora qué?», dijo Carla abruptamente, sin girarse para mirarlo. «Seguimos buscando», respondió Jorge, manteniendo la calma a duras penas. «No podemos detenernos ahora». Carla soltó una risa amarga y se giró hacia él, deteniéndose en seco. «¿Buscar dónde, Jorge? Hemos recorrido medio Chihuahua, preguntado a desconocidos, ido al mercado, a la iglesia, al albergue, y nada». Su voz se alzó más de lo que pretendía, pero no se molestó en controlarla. «¿Y qué quieres que haga, Carla?», replicó Jorge, irritado. «Estoy tan preocupado como tú, pero gritarme no vas a ayudar a mamá. Es que ni siquiera te importa lo suficiente como para asumir tu responsabilidad», dijo Carla, apuntándolo con el dedo. «Siempre esperas que alguien más se encargue. Tu esposa, mamá. ¿Y ahora qué? ¿También yo?». Jorge abrió los ojos con incredulidad, pero su rostro rápidamente se endureció. Dio un paso hacia ella, levantando un dedo en el aire como si quisiera devolver el golpe verbal. «Mi responsabilidad, tú eres la que siempre está demasiado ocupada para levantar el teléfono y llamar a mamá. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Siempre tienes una excusa». «¿Y qué hay de ti?», gritó Carla, incapaz de contenerse. «Mamá vive en la misma ciudad que tú, pero nunca la visitas. Ni siquiera la invitaste esta noche porque asumiste que yo lo haría. Eres un egoísta, Jorge». «Y tú, una hipócrita», replicó Jorge, cruzándose de brazos. «Hablas como si tú fueras mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con mamá a escucharla, eh? Solo la buscas cuando no tienes nada mejor que hacer». Carla se quedó callada por un momento, sorprendida por lo certero del comentario. Pero su orgullo no la dejó ceder. «Al menos yo no delego todo a los demás», dijo, su voz más baja pero aún cargada de ira. «Tú esperas que tu esposa haga todo. ¿Acaso piensas que Rosario también es su madre? No metas a mi esposa en esto», gruñó Jorge, dando un paso hacia ella, su rostro ahora rojo de furia. «Este problema es nuestro, Carla, y no estoy aquí para discutir contigo mientras mamá sigue allá afuera, sola, Dios sabe dónde. Entonces, deja de gritarme y piensa en una solución de verdad», espetó Carla, dándose la vuelta para seguir caminando. Jorge la alcanzó rápidamente y la sujetó del brazo. Aunque el movimiento no fue agresivo, Carla lo miró con desafío. «¿Qué más quieres que haga?», preguntó Jorge, su voz ahora más cansada que enojada. «He intentado todo.
he buscado contigo, he hecho preguntas. No soy perfecto, Carla, pero estoy aquí, ¿no? Carla lo miró, su enojo comenzando a disiparse lentamente. Había algo en la voz de Jorge que la golpeó, una vulnerabilidad que rara vez veía en él. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Jorge bajando la mirada. Mamá me dijo hace semanas que se sentía sola. Me lo dijo, y yo no hice nada. Pensé que estaba exagerando. Y ahora no sé si podré disculparme. Carla sintió cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. Ella también había ignorado las señales. Recordó los mensajes de Rosario que dejó sin responder, las invitaciones que rechazó con excusas vagas. Jorge tenía razón. Ambos habían fallado. Yo también, dijo Carla, su voz temblando. He sido una pésima hija. Siempre encuentro algo más importante que mamá. Y ahora se detuvo, tragando saliva para intentar contener las lágrimas. Ahora podría ser demasiado tarde. Jorge levantó la vista hacia su hermana, sorprendido por su tono. Por un momento la vio como cuando eran niños, cuando Carla lloraba porque se sentía culpable por algo y él intentaba consolarla. No es demasiado tarde, dijo Jorge finalmente, su voz más suave. Vamos a encontrarla, y cuando lo hagamos, arreglaremos esto juntos. Lo prometo. Carla asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo siento, Jorge, dijo después de un momento. No debí gritarte. Este no es el momento para pelear. Jorge negó con la cabeza. Yo también lo siento. Esto no debería haberse convertido en una discusión. Mamá nos necesita ahora, más que nunca. Ambos se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus culpas compartidas cayendo sobre ellos como una manta pesada. Pero ahora, en lugar de alejarse, parecía unirlos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carla finalmente, con la voz todavía débil. Volvamos al albergue, sugirió Jorge. Quizás alguien ahí pueda darnos más pistas. Si mamá no está ahí, tal vez escucharon algo. Carla asintió y siguió a Jorge hacia el auto. Mientras conducían de regreso, la tensión entre ellos era palpable, pero no por enojo, sino por la preocupación que compartían. Ambos sabían que tenían mucho que arreglar, no solo con Rosario, sino también entre ellos. Cuando llegaron al albergue, Jorge y Carla entraron juntos, esta vez con más determinación. Luis, el joven que Rosario había conocido esa noche, los vio acercarse y se levantó inmediatamente, reconociendo en sus rostros la urgencia. ¿Han encontrado a su mamá?, preguntó, su voz llena de preocupación. No, respondió Jorge, pero creemos que podría haber pasado por aquí. ¿Sabes algo? Luis frunció el ceño, pensando por un momento. Rosario estuvo aquí más temprano. Se fue hace un rato, pero no dijo a dónde iba. Parecía más tranquila cuando se fue, aunque no mencionó nada específico. Carla sintió un rayo de esperanza mezclado con ansiedad. ¿Recuerdas si mencionó algún lugar, alguna dirección?, preguntó rápidamente. Luis negó con la cabeza. Solo dijo que necesitaba salir a tomar aire. Pensé que regresaría a casa. Jorge y Carla intercambiaron miradas. Aunque la información no era mucho, al menos sabían que Rosario estaba bien la última vez que alguien la vio. Era un alivio, pero también les recordaba que aún no la tenían a salvo. Gracias, Luis, dijo Jorge, apretando su mano firmemente. Gracias por cuidarla mientras estuvo aquí. Luis asintió, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y alivio. Espero que la encuentren pronto. Mientras salían del albergue, Jorge y Carla decidieron que no podían permitirse más errores. Tenían que encontrar a Rosario, no solo por su seguridad, sino para demostrarle que, a pesar de todo, todavía les importaba. Ahora, más que nunca, sabían que era su responsabilidad reconstruir los lazos que habían dejado desmoronarse con los años. El albergue comunitario estaba en su punto más activo.
Las voces de las personas que charlaban, reían y compartían historias llenaban el espacio, creando un ambiente cálido que contrastaba con el frío de la noche. Rosario, con una sonrisa tenue pero sincera, recogía los platos vacíos de las mesas y los llevaba a la pequeña cocina, donde otros voluntarios se encargaban de lavarlos. Aunque el cansancio físico comenzaba a hacerse presente, su corazón estaba más ligero que al inicio de la noche. «Doña Rosario, no tiene que hacer esto. Usted es nuestra invitada», dijo una mujer de unos 40 años mientras intentaba tomarle el plato que llevaba. «No, hija, déjame ayudarte. Me hace sentir bien ser útil», respondió Rosario, sosteniendo el plato con firmeza. La mujer asintió, entendiendo que para Rosario no se trataba solo de colaborar, sino de sentirse parte de algo más grande. Rosario regresó a las mesas con un trapo en mano, limpiando y organizando todo para los próximos comensales. Mientras trabajaba, sus pensamientos viajaban a los momentos en que ella misma organizaba cenas en su hogar, con Jorge y Carla corriendo a su alrededor mientras ella intentaba mantener el orden. Una voz suave la sacó de sus recuerdos. Era Isabel, una mujer mayor con cabello canoso y una expresión que, aunque amable, estaba cargada de tristeza. «¿Le importa si me siento aquí un momento?», preguntó Isabel, señalando una silla junto a la mesa donde Rosario trabajaba. «Claro que no, siéntese. ¿Quiere un poco de agua?», respondió Rosario, dejando el trapo a un lado. «No, gracias. Solo quería platicar un poco». Isabel suspiró y miró alrededor, como si buscara las palabras adecuadas. «Llevo mucho tiempo viniendo aquí. Perdí a mi esposo hace 5 años y desde entonces no me he sentido igual. Este lugar me ayuda, pero algunas noches, como esta, la soledad pesa más». Rosario asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. Sin embargo, en lugar de centrarse en su propia tristeza, encontró fuerza para ofrecer algo de consuelo. «¿Sabes, Isabel? Yo también me he sentido sola últimamente. Pero esta noche, al estar aquí con todos ustedes, me doy cuenta de que no estamos tan solas como pensamos. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar». Isabel la miró, con los ojos brillando ligeramente por las lágrimas que intentaba contener. «Es verdad. Tal vez eso es lo que necesitamos. Alguien que nos recuerde que todavía importamos». Rosario tomó la mano de Isabel en un gesto reconfortante y ambas se quedaron en silencio por un momento, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. En ese momento, Luis apareció en la puerta de la cocina con su violín en mano, listo para tocar otra pieza. Su rostro reflejaba una energía positiva que parecía contagiar a todos a su alrededor. Antes de empezar a tocar, se acercó a Rosario y a Isabel. «¿Les gusta la música?», preguntó con una sonrisa amplia. «Por supuesto», respondió Rosario animada. «Siempre he pensado que la música tiene el poder de sanar». Luis asintió, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. «Entonces espero que disfruten esta pieza. Es algo especial para una noche como esta». Mientras Luis comenzaba a tocar, Rosario no podía evitar observarlo con admiración. Había algo en su actitud, una especie de optimismo resistente que la intrigaba. Después de terminar su interpretación, Luis regresó a la mesa donde Rosario lo invitó a sentarse. «Tocas maravillosamente, Luis, pero no puedo evitar preguntarme, ¿de dónde sacas tanta fuerza?», preguntó Rosario, genuinamente curiosa. Luis bajó la vista por un momento, como si estuviera considerando cómo responder. «No siempre he sido fuerte, doña Rosario. Hubo un tiempo en el que pensé que no podría seguir. Cuando mis padres murieron, me quedé con un familiar que prometió cuidarme, pero terminó traicionándome. Perdí todo, mi hogar, mi seguridad, incluso mi fe en las personas». Luis hizo una pausa, jugando con las cuerdas de su violín. «Pero aquí estoy. Aprendí que no importa cuánto te derrumbe la vida, siempre puedes encontrar una razón para levantarte».
Las palabras de Luis resonaron profundamente en Rosario. Pensó en los sacrificios que había hecho por su familia y en cómo se había sentido olvidada esa noche. Pero ahora, viendo a Luis y escuchando su historia, algo dentro de ella comenzó a cambiar. «Eres muy sabio para tu edad, Luis», dijo Rosario, sonriendo con calidez. Luis se encogió de hombros modestamente. «Solo trato de ver lo bueno en las cosas, y esta noche lo bueno es estar aquí con todos ustedes». Rosario se quedó pensando en esas palabras, mientras Luis se levantaba para continuar ayudando a los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo que ofrecer, algo más allá de los recuerdos de un pasado mejor. Su experiencia, su empatía, su capacidad de escuchar, todo eso era valioso. Decidió levantarse y recorrer las mesas, ofreciendo pequeñas palabras de aliento a quienes parecían necesitarlas. Había un joven de rostro cansado que parecía perdido en sus pensamientos, y Rosario se sentó junto a él. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Fernando», respondió él, apenas levantando la vista. «Fernando, ¿te puedo ayudar en algo?», insistió Rosario con suavidad. Fernando negó con la cabeza, pero luego, tras un momento de silencio, comenzó a hablar. «Dejé mi hogar hace unos meses. Mi familia no estaba de acuerdo con mis decisiones y sentí que no tenía lugar con ellos. Pero ahora no sé si hice lo correcto». Rosario colocó una mano sobre la suya, un gesto simple pero lleno de significado. «A veces, el camino correcto no es el más fácil, pero lo importante es que no estás solo. Aquí hay personas que te apoyan, y estoy segura de que tu familia también te extraña, aunque ahora no lo parezca». Fernando levantó la vista, y por primera vez en la noche esbozó una leve sonrisa. «Gracias, señora. Creo que necesitaba escuchar eso». Rosario continuó interactuando con los demás, compartiendo momentos breves, pero significativos. Con cada conversación, se sentía más conectada, no solo con los demás, sino consigo misma. La tristeza que había cargado toda la noche comenzó a transformarse en algo diferente, un propósito. Al final de la velada, mientras ayudaba a guardar las sillas y limpiar las mesas, Rosario se dio cuenta de algo importante. No estaba sola en su dolor. Había muchas personas como ella, buscando un poco de esperanza en medio de la oscuridad, y aunque no podía resolver todos sus problemas, podía estar ahí para escucharlos, para ofrecer un poco de consuelo, para ser un faro en medio de la tormenta. Esa noche, al salir del albergue, Rosario caminó con un paso más firme. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de enfrentarlo. Había encontrado algo más que una cena navideña. Había encontrado un nuevo propósito. Jorge y Carla estaban detenidos junto a una banca en una esquina, cansados, pero decididos a seguir buscando. El aire frío de Chihuahua calaba hasta los huesos, y el reloj en el tablero del auto marcaba ya las 2 de la madrugada. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Rosario se sentía como una eternidad. Habían preguntado a varias personas por las calles, pero hasta ese momento ninguna respuesta les había dado pistas útiles. Fue entonces cuando una mujer con un abrigo raído y un gorro de lana se acercó lentamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio y su andar era torpe, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. «Perdonen», dijo con voz áspera. «No pude evitar escuchar que buscan a alguien. ¿Podrían describirla?». Carla dio un paso hacia adelante, sujetando con fuerza su bolso como si fuera un ancla que la mantenía en pie. «Es nuestra madre», respondió con un tono que revelaba tanto urgencia como esperanza. «Es una mujer mayor, cabello canoso. Llevaba un abrigo oscuro. ¿La ha visto?». La mujer frunció el ceño, tratando de recordar. «Creo que sí», dijo después de un momento. «La vi hace unas horas. Estaba con un joven, como de 20 y tantos años».
Iban hacia el centro comunitario que está a unas cuadras de aquí. Jorge y Carla intercambiaron miradas llenas de sorpresa y alivio. Era la primera pista concreta que tenían desde que comenzaron a buscar. ¿Está segura?, preguntó Jorge, dando un paso hacia la mujer. ¿Qué tan reciente fue eso? No puedo decir con certeza, pero no hace mucho. Parecían estar tranquilos, hablando. El joven la llevaba como si la estuviera cuidando. Carla sintió que su corazón latía con más fuerza. Una mezcla de esperanza y ansiedad la invadía. Si Rosario estaba con alguien que la cuidaba, tal vez no estuviera en peligro, pero al mismo tiempo, la idea de no haber estado allí para su madre cuando más lo necesitaba seguía pesándole. Gracias por decirnos esto, dijo Carla con un nudo en la garganta. La mujer asintió y comenzó a alejarse lentamente, mientras Jorge y Carla regresaban apresuradamente al auto. La dirección que la mujer había mencionado no estaba lejos, y la posibilidad de encontrar a Rosario les dio nuevas energías. Mientras conducían hacia el albergue comunitario, Jorge mantenía una mirada fija en la carretera, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó los momentos en que Rosario, con su paciencia infinita, les enseñó a él y a Carla el valor de la familia. Pensó en las noches en que su madre trabajaba hasta tarde para asegurarse de que nunca les faltara nada, y en las mañanas de Navidad en las que, a pesar del cansancio, siempre tenía una sonrisa para ellos. ¿Recuerdas cómo mamá siempre insistía en que cenáramos juntos, aunque no tuviéramos tiempo?, preguntó Jorge, rompiendo el silencio. Carla, que miraba por la ventana con los brazos cruzados, asintió lentamente. Sí, y siempre decía que no importaba la comida, sino que estuviéramos unidos. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Y ahora, mira cómo estamos. Ni siquiera fuimos capaces de planear una Navidad con ella. Jorge respiró hondo, sintiendo la culpa arder en su pecho. Fallamos, Carla. Mamá nos dio todo y nosotros la dejamos sola cuando más nos necesitaba. Carla cerró los ojos, como si intentara bloquear el dolor que esas palabras le causaban. Después de un momento, habló, su voz llena de determinación. Si la encontramos, cuando la encontremos, haré todo lo posible por compensarla. No importa qué tenga que hacer, quiero que sepa cuánto la amo. Jorge asintió, apretando el volante con fuerza. Yo también. Esta noche me hizo darme cuenta de lo mucho que hemos fallado, pero también de lo que estamos a tiempo de arreglar. No volveremos a repetir este error, Carla. Eso te lo prometo. Carla lo miró por un momento, reconociendo en su hermano una sinceridad que rara vez veía. Aunque todavía sentía un nudo en el estómago, las palabras de Jorge le dieron algo de consuelo. Llegaron al albergue unos minutos después. Las luces del lugar seguían encendidas y un grupo pequeño de personas estaba sentado afuera, conversando mientras terminaban lo que parecía ser una última taza de café antes de dormir. Jorge y Carla bajaron del auto apresuradamente, llamando la atención de los presentes. «Perdón por interrumpir», dijo Jorge con la respiración agitada. «Buscamos a una mujer mayor, cabello canoso, con un abrigo oscuro. Nos dijeron que tal vez estuvo aquí». Una de las mujeres, que estaba envolviendo una bufanda alrededor de su cuello, asintió. «¿Doña Rosario?» «Sí, estuvo aquí más temprano. Se quedó un buen rato y nos ayudó con la cena, pero se fue hace un rato con Luis. Creo que iban hacia el parque que está unas cuadras más abajo». «¿Luis?», preguntó Carla, confundida. «Es un joven que viene seguido al albergue. Muy amable. Estuvo cuidándola toda la noche». Jorge sintió un alivio momentáneo al escuchar que Rosario no había estado sola, pero también una nueva ola de preocupación. ¿Por qué no había regresado a casa? ¿Qué estaba haciendo ahora? «Gracias», dijo, con urgencia. «Vamos al parque, Carla. Todavía podemos alcanzarlos». La mujer les deseó suerte mientras regresaban al auto. Con las manos temblorosas, Carla marcó el número de Rosario nuevamente.
esperando escuchar su voz, pero solo obtuvo el tono de buzón. Su frustración aumentó, pero no dijo nada. Mientras Jorge conducía hacia el parque, sus pensamientos seguían llenos de recuerdos. Pensó en cómo Rosario siempre le decía que la familia era como un árbol. Sus raíces estaban conectadas, incluso si las ramas iban en diferentes direcciones. Ahora entendía lo importante que era mantener esas raíces fuertes y se prometió a sí mismo no volver a dar por sentado a su madre. Carla, por su parte, recordó las tardes en que Rosario la ayudaba con sus tareas escolares, a pesar de estar exhausta después de un largo día de trabajo. Su madre siempre le decía que las oportunidades eran algo que había que ganar, pero que nunca olvidara de dónde venía ni quiénes la apoyaron para alcanzarlas. Esas palabras, que alguna vez le parecieron repetitivas, ahora resonaban con una fuerza nueva en su mente. «Mamá siempre fue nuestra base», dijo Carla en voz baja, como si hablara más consigo misma que con Jorge. «Lo sigue siendo», respondió Jorge, sin apartar la vista del camino. «Solo tenemos que demostrarle que no lo hemos olvidado». Llegaron al parque, un espacio abierto con árboles altos y bancos iluminados por farolas débiles. Aunque parecía desierto, no se dejaron desanimar. Bajaron del auto y comenzaron a caminar, llamando por el nombre de Rosario con voces llenas de esperanza. Finalmente, a lo lejos, vislumbraron dos figuras sentadas en un banco bajo un árbol iluminado por una guirnalda de luces navideñas. Una de ellas era claramente Rosario. Aunque estaba de espaldas, Jorge y Carla la reconocieron al instante. «¡Mamá!», gritó Jorge, corriendo hacia ella. Rosario giró lentamente, sorprendida al ver a sus hijos. A su lado, Luis los observaba con cautela, como si intentara medir sus intenciones. Carla llegó segundos después, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, lo sentimos tanto, pensamos que...». Carla no pudo terminar la frase. La emoción la ahogó. Rosario los miró, una mezcla de alivio y confusión en su rostro. Pero antes de decir algo, Jorge y Carla se arrodillaron frente a ella en una súplica silenciosa que decía más que cualquier palabra. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada cuando Jorge y Carla llegaron al albergue comunitario por segunda vez esa noche. Sus corazones latían con fuerza, mezclando el agotamiento físico con la ansiedad. Al entrar, la luz cálida del lugar los envolvió y el murmullo de conversaciones llegó a sus oídos como un bálsamo para su preocupación. En medio del salón, como un faro en la tormenta, estaba Rosario. Sentada junto a una mesa, Rosario reía suavemente mientras escuchaba a un grupo de personas que la rodeaban. Luis estaba a su lado, con una taza de café en las manos, observando a Rosario con una admiración silenciosa. Las historias y anécdotas llenaban el aire y el ambiente, aunque modesto, estaba impregnado de un calor humano que Jorge y Carla no habían experimentado en mucho tiempo. Cuando Jorge y Carla cruzaron la puerta, se detuvieron en seco. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente observaron la escena. Rosario, su madre, que tantas veces había sido el centro de sus vidas, ahora parecía haber encontrado un lugar en el que brillaba sin ellos. Ese pensamiento golpeó a ambos con fuerza. Por un instante se sintieron como intrusos en la vida de su madre, una vida que claramente continuaba con o sin ellos. Carla fue la primera en reaccionar. Dio un paso adelante, sus manos temblorosas y sus ojos llenos de lágrimas. Jorge la siguió de cerca, sin apartar la vista de Rosario. Cuando ella los vio, su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de sorpresa y alivio. Se levantó de su silla, pero no dijo nada. Parecía que sus emociones eran tantas que no podía decidir cuál mostrar primero. «Mamá», dijo Jorge, con la voz quebrada. Dio unos pasos más hacia ella y de repente cayó de rodillas frente a su madre. «Perdóname, por favor, perdóname». «Carla,
con lágrimas corriendo por su rostro, hizo lo mismo. Se arrodilló al lado de Jorge, tomando una de las manos de Rosario entre las suyas. «Mamá, lo siento tanto. Fue un error, un terrible error. Pensé que Jorge te había invitado, y cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho...» Carla sollozó, incapaz de continuar. Rosario los miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Las personas alrededor dejaron de hablar, observando con respeto y curiosidad el reencuentro. Luis, desde su lugar, mantenía una distancia prudente, pero su expresión mostraba una empatía profunda. «¿Saben cuántas veces esperé esta noche una llamada de ustedes?», dijo Rosario finalmente, su voz temblorosa pero firme. «¿Cuántas veces pensé que abrirían esa puerta para decirme que todo fue un malentendido?». Jorge bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. Carla apretó la mano de Rosario con más fuerza, como si eso pudiera transmitir lo que sus palabras no podían. «Mamá, hemos sido unos egoístas», dijo Jorge, con un tono lleno de culpa. «Nos dejamos llevar por nuestras propias vidas, nuestras propias excusas. Nunca quisimos lastimarte, pero lo hicimos. Por favor, danos la oportunidad de arreglarlo». Rosario respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, su expresión había cambiado. Aunque aún había tristeza en sus ojos, también había algo más. Una comprensión que solo podía venir de años de experiencia y amor maternal. «Siempre he tratado de ser fuerte por ustedes», dijo Rosario, su voz más suave ahora. «Pero esta noche me di cuenta de algo importante. También necesito ser fuerte por mí misma. Aquí, en este lugar, me recordaron que todavía tengo valor, que todavía puedo dar y recibir, incluso cuando ustedes no están conmigo». Carla comenzó a llorar de nuevo, esta vez en silencio, mientras Jorge levantaba la cabeza, sus ojos suplicantes buscando los de su madre. «Por favor, mamá, ven con nosotros, vamos a enmendar todo, lo prometo», dijo Jorge. Rosario los miró a ambos, y después de un largo momento de reflexión, finalmente sonrió. Se agachó para abrazarlos, sosteniéndolos con fuerza como cuando eran niños. Las lágrimas que había estado conteniendo cayeron finalmente, mojando sus mejillas mientras repetía en voz baja: «Los perdono, los perdono». La sala, que había estado en silencio, se llenó de murmullos y suspiros al ver el conmovedor momento. Luis, al ver la escena, sintió una punzada de alegría mezclada con tristeza. Había pasado tanto tiempo desde que experimentó un abrazo así, un momento de unión familiar. Cuando Rosario se separó de ellos, su expresión se endureció ligeramente, mostrando la fortaleza que había recuperado esa noche. «Pero quiero que entiendan algo», dijo, mirando primero a Jorge y luego a Carla. «No voy a regresar con ustedes si Luis no viene conmigo. Este joven me devolvió la fe en las personas cuando más lo necesitaba. Y no pienso dejarlo aquí, solo después de todo lo que ha hecho por mí». Jorge y Carla intercambiaron miradas, sorprendidos por la petición. Luis, que había estado observando en silencio, levantó las manos, negando rápidamente: «Doña Rosario, no puedo. Esto no es algo que deba hacer. Usted tiene que estar con su familia, y yo tengo mi lugar aquí». «No», respondió Rosario con firmeza. «Esta noche tú fuiste mi familia, Luis, y no voy a dejar que te quedes solo. Si no vienes conmigo, entonces me quedo aquí contigo». Jorge y Carla no supieron qué decir. La fuerza en las palabras de Rosario era innegable, y ambos entendieron que ella no cedería. Jorge fue el primero en reaccionar. «Luis», dijo, dando un paso hacia él, «si mi madre quiere que vengas, entonces eres bienvenido. Nuestra casa estará abierta para ti». Carla asintió, limpiándose las lágrimas. «Sí, Luis, y no solo porque mamá lo pidió, sino porque parece que significas mucho para ella. También queremos conocerte mejor». Luis se quedó en silencio por un momento.
claramente conmovido por la oferta. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, iré con ustedes, pero solo porque sé lo importante que es para doña Rosario». Rosario sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad. Había recuperado a sus hijos, pero también había ganado algo más esa noche, la certeza de que aún podía construir conexiones significativas, incluso en los momentos más oscuros. Cuando salieron del albergue juntos, Jorge y Carla ayudaron a Rosario y a Luis a subir al auto. La ciudad estaba tranquila y las luces navideñas brillaban con una calidez que ahora sentían en sus corazones. Para Rosario, esa noche no había sido solo un reencuentro con sus hijos, sino también un recordatorio de que siempre hay espacio para nuevas esperanzas y propósitos en la vida, sin importar la edad o las circunstancias. La casa de Jorge estaba bañada por una luz cálida que contrastaba con el frío de la madrugada. Al cruzar la puerta, Rosario sintió una mezcla de emociones: nostalgia por los años pasados, gratitud por el reencuentro y una pizca de incertidumbre sobre cómo se desarrollarían los próximos momentos. Luis, tímido, entró detrás de ella, sujetando su violín como si fuera un escudo. El ambiente estaba cargado de emociones que fluctuaban entre la alegría y el nerviosismo. Los hijos de Jorge, de 10 y 8 años, bajaron las escaleras corriendo, emocionados por escuchar el bullicio en la casa. Se detuvieron en seco al ver a Rosario y a Luis. Sus ojos brillaban de curiosidad mientras inspeccionaban al desconocido que acompañaba a su abuela. Rosario abrió los brazos para recibirlos y los niños corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. «¡Abuelita!», gritaron al unísono, su alegría infantil llenando el espacio. Rosario los abrazó, sus lágrimas brotando nuevamente, pero esta vez de felicidad. Había temido perder esos momentos, esos abrazos que le recordaban que aún ocupaba un lugar en las vidas de los suyos. «Los extrañé tanto, mis niños», dijo, acariciando sus cabecitas. Mientras tanto, Luis se quedó cerca de la puerta, observando la escena con una sonrisa tenue. La calidez familiar era algo que no había experimentado en años, y aunque se sentía fuera de lugar, no podía evitar sentir un pequeño rayo de esperanza. Carla, quien había estado ayudando a Jorge a recoger los platos de la cena incompleta, fue la primera en acercarse a él. «Luis, gracias por cuidar a mi mamá esta noche», dijo, tocando su hombro con un gesto amable. «Por favor, siéntete como en casa». Luis asintió, algo incómodo, pero agradecido por la bienvenida. La esposa de Jorge, que había permanecido en la cocina ajustando los últimos detalles, salió al salón con una expresión inicialmente reservada. Sin embargo, al ver la sonrisa de Rosario y escuchar los pasos de los niños correteando alrededor de ella, su semblante se suavizó. «¿Eres Luis, verdad?», preguntó, acercándose con una toalla en la mano. «Sí, señora». «Mucho gusto», respondió Luis, con un tono respetuoso. Ella sonrió y asintió. «Gracias por cuidar a mi suegra. Ven, vamos a improvisar un lugar para ti en la mesa». Sin esperar respuesta, regresó a la cocina para buscar un plato y cubiertos adicionales. Luis miró a Rosario, quien le devolvió una sonrisa tranquilizadora. «Hazlo, hijo. Esta es tu casa también ahora», le dijo, su voz llena de afecto. La mesa del comedor, aunque modesta, estaba decorada con un mantel blanco, velas y un par de arreglos sencillos. Los restos de la cena que Jorge y su esposa habían planeado para la noche seguían allí, pero ahora había un nuevo propósito en esa comida: unir a la familia, no solo con Rosario, sino también con Luis. Cuando todos se sentaron, Jorge tomó la iniciativa. «Antes de empezar a cenar, quiero decir algo», dijo, aclarando su garganta mientras sus manos descansaban sobre la mesa. «Esta noche nos recordó lo importante que es estar juntos. Mamá, lamento mucho todo lo que pasó, pero estoy agradecido de que estés aquí
y prometo que no volveré a dar por sentado tu lugar en nuestra familia». Rosario lo miró, conmovida, mientras los demás asentían en silencio. Carla, que estaba sentada a su lado, agregó: «Yo también quiero pedirte perdón, mamá. Prometo hacer el esfuerzo de estar más presente. Tú siempre estuviste para nosotros, y ahora es nuestro turno de hacer lo mismo». Rosario tomó las manos de ambos, apretándolas con fuerza. «Lo que importa es que estamos aquí ahora y que aprendimos algo esta noche. Nunca es tarde para corregir nuestros errores». Luis, que había permanecido en silencio, miraba la escena con una mezcla de admiración y timidez. Pero Rosario, notando su incomodidad, rompió el momento con una sonrisa cálida. «Y también quiero agradecer a Luis. Sin él, esta noche habría sido mucho más difícil. Luis me recordó que siempre hay bondad en el mundo, incluso cuando creemos que estamos solos». Jorge y Carla miraron a Luis, asintiendo con gratitud. Los niños, que habían estado observándolo con curiosidad, finalmente hablaron. «¿Eres músico?», preguntó el mayor, señalando el violín que Luis había dejado junto a su silla. Luis sonrió por primera vez desde que llegó. «Sí, toco el violín». «¿Te gusta la música?». «Sí, mi papá me enseñó a tocar la guitarra», respondió con entusiasmo. La conversación comenzó a fluir de manera más natural. La esposa de Jorge, que hasta ese momento había permanecido mayormente callada, le ofreció más comida a Luis, quien al principio dudó, pero finalmente aceptó. Rosario, al observar cómo todos hacían un esfuerzo por incluir a Luis, sintió una calidez que no había experimentado en años. Su familia no solo estaba reparando las grietas de su relación, sino que también estaba mostrando una capacidad de apertura que la llenaba de orgullo. Durante la cena, compartieron anécdotas que hicieron reír a todos. Jorge recordó cómo, de niño, intentó decorar el árbol de Navidad con galletas y cómo Rosario terminó descubriendo que él las había comido todas antes de que llegara la noche. «Fue tu culpa por hacer galletas tan buenas», dijo Jorge entre risas, mientras Rosario negaba con la cabeza, sonriendo. Carla compartió historias de su infancia, recordando cómo Rosario siempre insistía en que escribieran cartas a los Reyes Magos, incluso cuando ya sabían la verdad. «Decías que era una tradición, y creo que lo era. No era por los regalos, sino porque nos enseñaste a soñar y a creer en algo más grande», dijo Carla, conmovida. Incluso Luis se unió a la conversación, compartiendo una historia sobre cómo aprendió a tocar el violín. Habló de su madre, quien le compró su primer instrumento con mucho esfuerzo, y de cómo la música se convirtió en su refugio después de que ella falleciera. La sinceridad en su voz conmovió a todos, especialmente a Rosario, que sintió una conexión aún más profunda con él. Cuando finalmente terminaron de comer, Jorge propuso un brindis. Alzó su copa de sidra y miró a su familia, sus ojos brillando con emoción. «Por mi mamá, que siempre nos ha dado más de lo que merecemos, y por esta noche, que nos recordó lo importante que es estar juntos». Hizo una pausa y luego añadió: «Y por Luis, por recordarnos que un acto de bondad puede cambiarlo todo». Todos alzaron sus copas, incluyendo a Luis, que parecía estar luchando por contener las lágrimas. Rosario miró a su familia y por primera vez en mucho tiempo sintió que el lugar que ocupaba en sus vidas estaba siendo valorado. Esa cena, aunque no fue planeada, resultó ser una de las más significativas de su vida. No solo había recuperado a sus hijos, sino que también había encontrado en Luis una nueva esperanza. Esa noche no era solo una celebración, era un nuevo comienzo. El amanecer en Chihuahua trajo consigo un aire fresco que anunciaba un nuevo día. La casa de Jorge estaba tranquila, pero rebosante de un tipo de energía diferente, una mezcla de esperanza y gratitud que no había estado presente en mucho tiempo. El ruido tenue de platos en la cocina rompió el silencio matutino. Rosario,
Con su delantal puesto, preparaba café y pan dulce mientras los niños aún dormían. Luis, sentado en un rincón del comedor, observaba el movimiento con una expresión de calma que no recordaba haber sentido en años. Jorge apareció en la cocina, despeinándose el cabello con una mano mientras bostezaba. Miró a Luis y a su madre, y una sonrisa se formó en su rostro. Había algo reconfortante en ver a su familia reunida y a Luis, ahora una parte inesperada, pero bienvenida, compartiendo ese espacio. ¿Dormiste bien?, preguntó Jorge, dirigiéndose a Luis mientras tomaba una taza de café que Rosario le ofrecía. Luis asintió, aunque parecía un poco tímido. Sí, muchas gracias. No recuerdo la última vez que dormí en un lugar tan tranquilo. Rosario, que estaba colocando el pan en la mesa, lo miró con ternura. Pues ojalá sea la primera de muchas noches así, hijo. Ya sabes que esta es tu casa cuando la necesites. Luis bajó la mirada, conmovido por las palabras de Rosario. Había pasado tanto tiempo sintiéndose solo que la calidez de esa familia le resultaba casi abrumadora. Sin embargo, algo en su interior le decía que merecía aceptar esa bondad, que este era su momento para empezar de nuevo. Mientras desayunaban, Jorge lo observaba con atención. Desde la noche anterior no podía dejar de pensar en la historia de Luis, en todo lo que había enfrentado y en cómo, a pesar de todo, seguía siendo una persona generosa y amable. Jorge, acostumbrado a lidiar con problemas prácticos y tangibles en su taller mecánico, ahora se encontraba frente a algo más complejo, una oportunidad de cambiar la vida de alguien. Luis, dijo Jorge de repente, rompiendo el silencio. Estaba pensando, si estás interesado, podrías trabajar conmigo en el taller. No es mucho, pero creo que podríamos encontrar algo para ti. Luis dejó su taza de café en la mesa, sorprendido. Por un momento, no supo qué decir. Miró a Jorge, luego a Rosario, quien sonrió con orgullo al escuchar la oferta. ¿En serio?, preguntó Luis, todavía incrédulo. No quiero ser una carga para ustedes. Jorge negó con la cabeza, sonriendo. No eres una carga. Además, necesitamos a alguien con buena disposición y ganas de aprender. Y creo que tú encajas perfectamente. Luis se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Para alguien que había pasado años luchando por sobrevivir, una oportunidad como esa era más de lo que podía haber soñado. Acepto, dijo finalmente, con un tono lleno de emoción. No sé cómo agradecerles. No tienes que agradecer nada, respondió Jorge. Solo haz tu mejor esfuerzo, y con eso es suficiente. Rosario, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar intervenir. Es un nuevo comienzo para ti, Luis. Estoy segura de que harás un gran trabajo. Más tarde, mientras Luis ayudaba a Rosario a lavar los platos, Carla entró en la cocina con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo sostenía con cuidado, como si tuviera un significado especial. Luis, esto es para ti, dijo, extendiéndole el paquete. Luis lo miró con curiosidad, secándose las manos antes de tomarlo. Lo abrió con cuidado, revelando un libro de tapas duras que parecía antiguo, pero bien conservado. En la portada se leía el título, Un paso hacia adelante. Este libro me lo dio mi mamá hace muchos años, cuando estaba atravesando un momento difícil, explicó Carla. Me ayudó a darme cuenta de que siempre hay oportunidades para empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Quiero que lo tengas tú ahora. Luis parpadeó, sorprendido por el gesto. Pasó los dedos por la portada del libro, como si quisiera absorber el significado detrás del regalo. No sé qué decir, Carla. Es más de lo que merezco. Mereces esto y mucho más, Luis, respondió Carla con una sonrisa. Solo espero que te inspire tanto como a mí. Rosario,
que había estado observando la interacción, sintió una punzada de orgullo al ver cómo sus hijos se esforzaban por abrir sus corazones. En ese momento, comprendió que la presencia de Luis no solo había cambiado su propia perspectiva, sino que también había transformado a su familia. Los gestos pequeños, como la oferta de trabajo de Jorge o el regalo de Carla, eran un reflejo de esa transformación. Cuando llegó el momento de que Luis se despidiera para regresar temporalmente al albergue, todos lo acompañaron hasta la puerta. Rosario insistió en que volviera a visitarlos pronto, mientras Jorge le recordaba que podía empezar en el taller al día siguiente. Los niños también se despidieron de él con entusiasmo, pidiéndole que volviera a tocar el violín para ellos. Luis, con su violín en una mano y el libro en la otra, los miró a todos con los ojos brillando de emoción. «No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí», dijo, su voz cargada de sinceridad. «Anoche creí que iba a pasar otra Navidad como cualquier otra, pero ustedes hicieron que fuera diferente. Me devolvieron algo que había perdido hace mucho tiempo, la esperanza». Rosario se acercó para abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Luis, tú también me devolviste algo esta noche. Me recordaste que siempre podemos encontrar algo bueno, incluso en los momentos más difíciles». Luis asintió, prometiendo regresar pronto. Cuando salió por la puerta, se llevó consigo más que el libro y el violín. Llevaba un corazón lleno de esperanza y una nueva visión para su futuro. Mientras Rosario lo observaba alejarse, sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Ese giro inesperado en su vida no solo había ayudado a Luis, sino que también había unido a su familia de una manera que nunca creyó posible. En ese momento, supo que el verdadero regalo de Navidad no estaba en los regalos ni en las decoraciones, sino en las conexiones humanas que nos recuerdan lo que realmente importa. El frío de enero en Chihuahua era tan intenso como el de las noches decembrinas, pero la vida de Rosario y su familia había dado un giro cálido e inesperado. En el taller mecánico de Jorge, el sonido de herramientas y motores llenaba el ambiente, mezclándose con las risas ocasionales que surgían cuando Luis y Jorge trabajaban codo a codo. Luis, con una camisa desgastada pero limpia, se inclinaba sobre el motor de un auto viejo, sus manos engrasadas y su mirada concentrada. «Eres un natural para esto», comentó Jorge, sonriendo mientras se apoyaba contra una caja de herramientas. Luis levantó la vista, sorprendido pero agradecido por el elogio. «He tenido buenos maestros», respondió con humildad. Aunque apenas habían pasado unas semanas desde que comenzó a trabajar en el taller, Luis había demostrado ser más que capaz. Su dedicación y disposición para aprender rápidamente ganaron la confianza de Jorge, quien ya no lo veía como un simple empleado, sino como un amigo y parte de su familia. Con su primer salario, Luis había logrado alquilar un pequeño cuarto en una casa cerca del taller. Aunque modesto, el espacio significaba mucho para él, un lugar al que podía llamar hogar, algo que no había tenido en años. Rosario fue una de las primeras en visitarlo, llevando una bolsa llena de comida casera y algunos utensilios básicos. «Es un buen inicio, Luis», dijo Rosario mientras desempacaba los recipientes con cuidado. «Y recuerda, lo más importante no es el tamaño de un hogar, sino el amor que ponemos en él». Luis la miró con ojos llenos de gratitud. En esas visitas, la relación entre ellos se había fortalecido, convirtiéndose en algo que ambos necesitaban. Rosario encontró en Luis una manera de dar el cariño que durante tanto tiempo había guardado, mientras que Luis veía en Rosario una figura maternal que le ofrecía apoyo y consuelo. «Gracias, doña Rosario, por todo», dijo Luis, mientras se sentaban a compartir una comida sencilla pero reconfortante. Carla, por su parte, también había experimentado un cambio significativo. Inspirada por la historia de Luis y la experiencia en el albergue, decidió hacer algo más allá de su ámbito familiar.
organizó una colecta en su empresa para apoyar al albergue comunitario, utilizando su posición como gerente para motivar a sus colegas. Sé que todos tenemos nuestras prioridades, pero hay personas allá afuera que necesitan de nuestra ayuda, dijo Carla durante una reunión con su equipo. No importa si es grande o pequeño, cada aporte cuenta. La respuesta fue abrumadora. En pocos días lograron recolectar ropa, alimentos no perecederos y donaciones monetarias que Carla personalmente entregó al albergue. Al llegar, fue recibida por las mismas personas que habían acogido a Rosario semanas atrás, y al ver sus rostros agradecidos, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Esto es solo el comienzo, le dijo a Marcela, la madre joven que Rosario había conocido en el albergue. Seguiremos ayudando en lo que podamos. Mientras tanto, la esposa de Jorge y sus hijos también se involucraron en acciones comunitarias. Motivados por la experiencia con Luis y Rosario, decidieron unirse a un grupo local que organizaba comidas para personas en situación de calle. Los niños, con sus pequeñas manos, ayudaban a servir platos de sopa caliente, mientras la esposa de Jorge ofrecía sonrisas y palabras de aliento a quienes se acercaban. Esto es más importante que cualquier regalo que podamos recibir, le dijo a Jorge una noche después de regresar de una jornada de voluntariado. Jorge, viéndola con admiración, asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su familia no solo estaba unida, sino que también estaba haciendo una diferencia en el mundo que los rodeaba. La culminación de todo esto llegó unas semanas después, cuando Rosario decidió organizar una cena en su casa para reunir a todos, su familia, Luis y algunas personas del albergue que habían impactado su vida esa noche. La mesa estaba llena de platos tradicionales, risas y conversaciones animadas. Luis se sentó junto a los hijos de Jorge, quienes insistieron en que tocara el violín para ellos. Con algo de timidez, Luis sacó el instrumento y comenzó a tocar una melodía suave que llenó el aire con una sensación de paz y alegría. Rosario lo observó, con lágrimas en los ojos, recordando cómo una simple noche había cambiado todo. Carla, al otro lado de la mesa, tomó la mano de su madre. «Mamá, gracias por no rendirte con nosotros. No sé qué haríamos sin ti». Rosario sonrió, apretando la mano de Carla con fuerza. «Y yo no sé qué haría sin ustedes. Pero esta noche me doy cuenta de algo importante. El amor siempre encuentra la manera de volver, incluso cuando pensamos que lo hemos perdido». Jorge levantó su copa, llamando la atención de todos. «Quiero proponer un brindis», dijo, mirando alrededor de la mesa. «Por mi mamá, que nos ha enseñado que nunca es tarde para enmendar nuestros errores. Por Luis, que nos recordó el poder de la bondad. Y por todos nosotros, por estar aquí, juntos, aprendiendo y creciendo». Todos alzaron sus copas, y el sonido del brindis resonó como un símbolo de unión y esperanza. Rosario miró a su alrededor, su corazón lleno de gratitud. Había pasado por momentos de soledad y tristeza, pero esa experiencia la había llevado a un lugar mejor, no solo para ella, sino también para su familia. Esa noche, mientras todos se despedían y la casa volvía a quedar en silencio, Rosario se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en cómo un acto de bondad, la decisión de Luis de acercarse a ella en la plaza, había desencadenado una serie de eventos que transformaron sus vidas. Reflexionó sobre cómo el verdadero espíritu de la Navidad no estaba en los regalos ni en las decoraciones, sino en las conexiones humanas, en el perdón y en la capacidad de ayudar a los demás. Con una sonrisa tranquila, Rosario cerró los ojos y se prometió a sí misma nunca olvidar esa lección. Porque, al final, lo que realmente importa no son los momentos perfectos, sino los esfuerzos por estar ahí, unos para otros, incluso en los días más oscuros. Y eso, pensó, era el verdadero espíritu de la Navidad,
¿Te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean? La historia de Rosario y su familia nos enseña que nunca es tarde para reconectar, pedir perdón y valorar a las personas que amamos. Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú para fortalecer las relaciones importantes en tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó esta historia llena de emociones y aprendizajes, dale me gusta. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y activa la campanita para recibir notificaciones. Y no olvides, haz clic ahora mismo en el video o la playlist que está apareciendo en tu pantalla para continuar disfrutando de más relatos conmovedores. Nos vemos en el próximo.